Bienvenidos a este video donde exploraremos un tema fascinante y controvertido. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón durante la liberación de los israelitas de Egipto? Para entender esto es crucial adentrarnos en el contexto histórico y bíblico de la historia registrada en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo de la Biblia se relata el enfrentamiento entre Moisés y Faraón, donde Dios envía a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Faraón persiste en negarse a dejar partir al pueblo, a pesar de las numerosas señales y maravillas que Dios muestra en la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículos 3 y 4, se menciona que Dios endureció el corazón de Faraón y advierte sobre los juicios que vendrán sobre Egipto. Esta acción divina ha generado interrogantes y debates sobre la justicia y la intervención de Dios en los asuntos humanos. La cuestión principal que surge es la aparente injusticia de Dios al endurecer el corazón de Faraón, lo cual resulta en la negativa del Faraón de liberar al pueblo y a su vez en la posterior ejecución de plagas y juicios sobre Egipto. Este ciclo de endurecimiento del corazón y juicios adicionales plantea la pregunta sobre la voluntad divina y el libre albedrío humano. ¿Por qué Dios tomaría una acción que parece contradecir la posibilidad de elección y decisión de Faraón? Es esencial recordar que Faraón no era una figura inocente o benévola en el relato bíblico. Él ejercía un poder brutal como dictador, sin preocuparse por el abuso y la opresión que infligía a los israelitas, quienes habían crecido considerablemente como pueblo. Durante 400 años, los faraones egipcios habían mantenido a los israelitas en esclavitud. Incluso uno de los faraones anteriores, y posiblemente el mismo mencionado en el texto, había ordenado la ejecución de los bebés varones israelitas al nacer. Puedes leer Éxodo 1:16. El faraón cuyo corazón Dios endureció era un hombre maligno, y aquellos a quienes gobernaba no solo lo toleraban, sino que también respaldaban sus acciones malévolas, o al menos no se oponían a ellas. En otras ocasiones, vemos cómo el propio faraón tomó la decisión de endurecer su corazón para no dejar ir a los israelitas. La Biblia menciona en Éxodo 8:15 que viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Y en Éxodo capítulo 8, versículo 32, se afirma: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Estos pasajes muestran que tanto como Dios como el faraón desempeñaron un papel en el endurecimiento del corazón del gobernante egipcio. A medida de que las plagas seguían su curso, Dios advirtió a Faraón de manera más severa sobre el juicio final que se avecinaba. Sin embargo, Faraón optó por desafiar los mandamientos de Dios y endureció su corazón, atrayendo así más juicio sobre sí mismo y sobre toda su nación. Es posible que como consecuencia de la obstinación de Faraón, Dios permitiera que su corazón se endureciera aún más, lo cual se refleja en las últimas plagas y revela la magnificencia de Dios. La historia muestra que Faraón y Egipto habían atraído estos juicios debido a los 400 años de esclavitud y asesinatos en masa que habían perpetrado. Considerando que el salario del pecado es la muerte, y dado el grave pecado de Faraón y Egipto contra Dios, habría sido justo si Dios hubiera destruido por completo a todo Egipto. Por lo tanto, el hecho de que Dios endureciera el corazón de Faraón no fue injusto, al igual que las plagas adicionales que trajo sobre Egipto. Aunque las plagas fueron horribles, en realidad demostraron la misericordia de Dios al no aniquilar por completo a todo el país de Egipto, lo cual habría sido un castigo totalmente justo. ¿Qué significa que Dios endureció el corazón de Faraón? En la Biblia, la frase endurecer el corazón se utiliza para describir varias situaciones. Número 1, obstinación. Cuando una persona se niega a cambiar su opinión o comportamiento a pesar de las pruebas en contra. Número 2, falta de sensibilidad. Cuando una persona no se conmueve por el sufrimiento de los demás. Número 3, castigo divino. En algunos casos,
Dios endurece el corazón de una persona como castigo por su maldad. En el caso de Faraón, parece que la frase se utiliza en un sentido de obstinación. Faraón era un hombre poderoso y orgulloso que no estaba dispuesto a ceder ante las demandas de Moisés. Incluso después de las terribles plagas que azotaron a Egipto, Faraón se mantuvo firme en su decisión de no liberar al pueblo de Israel. Faraón inicialmente mostró cierta disposición a ceder, pero posteriormente se negó a dejar partir al pueblo de Israel, como se puede observar en varios pasajes bíblicos. Su obstinación fue evidente y persistente a lo largo del relato. La intervención divina también desempeñó un papel crucial en el endurecimiento del corazón de Faraón, tal como se describe en varios versículos bíblicos. Es importante comprender que Dios no obligó a Faraón a actuar en contra de su voluntad, sino que permitió que su obstinación se intensificara. En este contexto, el endurecimiento del corazón de Faraón refleja su propia terquedad y resistencia a someterse a las demandas divinas. A pesar de las devastadoras plagas que asolaron a Egipto, Faraón se mantuvo firme en su negativa de liberar al pueblo de Israel. El relato combina la decisión voluntaria de Faraón de endurecer su propio corazón con la intervención divina que permitió que esta obstinación se manifestara de manera más contundente. Existen varias razones por las que Dios pudo haber endurecido el corazón de Faraón. Dios desplegó las plagas sobre Egipto para revelar su soberanía no solo sobre Faraón y los dioses egipcios, sino también para demostrar su poder a los israelitas y a todas las naciones. Esta serie de eventos tenía como propósito mostrar que Él es el único Dios verdadero, capaz de controlar incluso a los líderes más poderosos y afirmar su dominio absoluto sobre toda la creación. Dios manifestó las plagas y liberó a los israelitas como parte de sus propósitos divinos, los cuales incluían probar la fe del pueblo elegido en momentos difíciles. Este relato bíblico destaca cómo Dios utiliza circunstancias adversas para poner a prueba la confianza y la fidelidad de su pueblo, demostrando así su poder y amor a través de la liberación y protección de los israelitas. Dios endureció el corazón de Faraón para reflejar la dureza de corazón ya presente en él. Faraón era un hombre cruel y opresor que había esclavizado al pueblo de Israel. Dios endureció su corazón para que sufriera las consecuencias de sus actos. El endurecimiento del corazón de Faraón puede atribuirse a varias causas. En primer lugar, su orgullo y soberbia jugaron un papel crucial. Como un hombre poderoso que se consideraba un dios, Faraón se resistía a recibir órdenes de alguien que él consideraba inferior, como Moisés. Además, el temor a perder poder también contribuyó al endurecimiento de su corazón. Faraón comprendía que liberar al pueblo de Israel significaría una pérdida significativa de mano de obra gratuita, lo cual debilitaría su reino y lo expondría a sus enemigos. Por último, la influencia de los sacerdotes egipcios fue un factor determinante. Estos líderes religiosos tenían un gran poder sobre Faraón y podrían haberlo presionado para que no liberara a los israelitas, ya que esto representaría una pérdida de influencia y control para ellos. En conjunto, estas causas ayudan a entender por qué Faraón mantuvo su postura obstinada y no liberó al pueblo de Israel, incluso frente a las consecuencias devastadoras de las plagas. El pasaje de Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18 habla sobre el papel de Dios en la vida de Faraón, donde Dios lo endureció para mostrar su poder y hacer que su nombre sea conocido en todo el mundo. Aunque desde nuestra perspectiva humana pueda parecer injusto que Dios endurezca a alguien y luego lo castigue, desde la visión bíblica todos hemos pecado, y el castigo justo por el pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando Dios endurece y castiga a alguien, en realidad está mostrando misericordia al no darle el castigo completo que esa persona merece. El endurecimiento del corazón de Faraón es un tema complejo que ha sido objeto de debate durante siglos. No hay una respuesta simple a la pregunta de por qué Dios lo hizo.
Algunos sostienen que Dios, al conocer la naturaleza obstinada de Faraón, permitió que éste endureciera su propio corazón como resultado de sus decisiones previas y su carácter rebelde. Otros interpretan que Dios intervino activamente en el endurecimiento del corazón de Faraón como parte de su plan para manifestar su poder y gloria a través de las plagas y la liberación de los israelitas. Sin embargo, podemos entender que Dios tiene sus propios propósitos y que Él siempre obra para nuestro bien. La lección principal que podemos aprender es la importancia de la libertad humana. Dios nos ha dado la capacidad de elegir nuestro propio camino en la vida. Podemos elegir seguir a Dios o podemos elegir seguir nuestro propio camino. También podemos aprender que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control. Dios está obrando detrás de escena para cumplir su propósito, recordándonos que debemos confiar en su voluntad más allá de nuestras comprensiones. La historia de Faraón nos insta a reflexionar sobre la importancia de la humildad, la obediencia a Dios y la responsabilidad en nuestras decisiones. Nos enseña que la resistencia obstinada a cambiar puede llevar a consecuencias muy graves y que es fundamental estar abiertos a la guía divina y a las correcciones que nos lleven por el camino de la justicia y la bondad. Dios te bendiga.